Buenos días, estamos acá con Carlos Basombrío, exministro del Interior y columnista de Perú 21 también, y ahora actualmente columnista de Comercio. También fui defensor del lector de Perú 21, de lo cual me enorgullezco. Así es. Y hablando de eso, vamos a hablar de la marcha, que es lo primero que vamos a tocar, ¿no? La toma de Lima. La toma de Lima, ¿no? Desde el nombre ya es polémico, ¿no? Por supuesto, lo escribí hace unos días. La lógica que hay de la frase misma es militar, digamos, ¿no? Es tomar o político-revolucionaria, la toma de la Bastilla, la toma del Palacio de Invierno, de los Ares. Pero en fin, ya se quedó con la toma de Lima. Y ahora que Francia está tan caliente, claro. Y además, tercera, ¿no? No ha habido nunca ha habido una toma de Lima, entonces hay que colocarla en ese contexto. Pero sí, y eso quisiera comentarlo, me parece que por un conjunto de situaciones es una coyuntura importante, muy importante, ¿no? Y creo que hay tres niveles para analizarlo, ¿ya? Por un lado, la lógica de los marchistas, por llamarlo de alguna manera, la lógica del gobierno, por llamarlo de otra, y la opinión pública que está mirando, va a estar expectando esto y formando su opinión, ¿ya? Desde el punto de gobierno, para empezar por algún lado, me parece que el principal desafío que tiene el gobierno, y ese desafío surge en gran medida de las cosas que pasaron entre marzo y abril, es lograr que tres cosas se conjuguen y que no se conjugaron en ningún momento, o básicamente no se conjugaron en la primera ocasión. La primera es que las marchas sean pacíficas y se respete el derecho a marchar pacíficamente, como creo que todos los demócratas respetamos, aun cuando discrepamos profundamente de las consignas y de los temas y de quienes lo están proponiendo. La segunda es hacer el uso adecuado de la fuerza, que permita a la vez, y viene lo tercero, evitar que haya desmanes y violencia, pero a la vez que no hayan muertos en las manifestaciones. Ese equilibrio, que logre o no el gobierno, va a depender mucho lo que venga después. Por el lado de los marchistas hay algunos cambios. Lo que fue digamos, marchas muy espontáneas, no en el sentido que nadie estuviera detrás, sino que no se conocía identidades de quienes estaban detrás, más bien de lógicas regionales, en fin, economías ilegales, grupos radicalizados, muy radicalizados, incluso el Movadef, que estuvo también, por supuesto, y luego se fue abriendo y diversificando a otros sectores. Pero en esta ocasión es una marcha con dirigentes conocidos, conocidos en el sentido de que son sus nombres, están conocidos, que se han mostrado a la opinión pública parcialmente, pero que tienen, digamos, que son Juan, Pedro, María, etcétera, que se han coalicionado bajo muchos membretes, creo que hay mucho más de membrete que de realidad, para hacer esta acción. Y va desde una izquierda, digamos, como dicen caviar, a mí no me gustan ese tipo de expresiones, hasta jalando el otro lado, hasta declaraciones de la señora o la terrorista Vilma. Entonces, FENATEP está entre los convocantes, ¿no? Que sabemos un sindicato ultrarradical, y no he visto a SUTEP, por ejemplo, que me parece que es consecuencia de esta inclusión. Entonces, esta gente se está jugando mucho en esto. Se está jugando mucho porque no es que después puedas hacer en septiembre la cuarta y después de la quinta y que toda... ¿No crees eso? No hay cómo. Si fracasas no hay cómo, pues, ¿no? Se está jugando mucho en esto. A la vez tienen el estigma de la violencia de la vez pasada, también lo tienen ellos. Y por eso a cada rato hay diferencias en el tono, pero cada rato algunos dicen, no, vamos a poner gente que vigile, que no haya violencia, sobre todo sectores incluso a la CGTP, por mencionar algunos. Pero creo que va a haber, no sé cuánto, pero actos de violencia de un sector, por lo menos de los manifestantes. Allí también hay otra situación, que cómo la manejen ellos y cómo se maneja en la relación con el Ejecutivo va a depender. Yo me inclino a pensar, y aquí adelanto una opinión
No creo que sea una cosa muy grande, no creo que para nada sea la situación de que ellos creen que, por ejemplo, pueden traer 13.000 puneños a Lima. No creo. Yo sinceramente ¿Porque creo no hay plata? Porque no hay plata, porque no hay ganas, porque hay miedo, porque no están tan con ganas de movilizarse, porque están cansados, miles de razones, muchas razones que hacen que, creo yo, creo que Puno podría ser el que más aporte. Los ronderos de Cajamarca han anunciado que vienen 2.000, no vino ni uno en la vez anterior. Dejaron colgados a los del sur, los dejaron solos. Yo creo que ahí también hay un poco de no hay dinero allá tampoco. La vez pasada no vinieron, pero vinieron otros ronderos, ¿no? Los de Machete. Ya, pero vinieron vinieron algunos, muy pocos, pero el centro de la manifestación era gente del sur. Claro. Del sur, Ayacucho, Cusco, Puno. Creo que no va a ser tan grande como ellos esperan. Ese es otro elemento. Y todo eso se mezcla con una opinión pública. Claro. Primero, una opinión pública que en términos generales no quiere nada del gobierno y no quiere nada del Congreso. Pero que a la vez tampoco mayoritariamente quieren participar de actos dirigidos por sectores muy radicales de izquierda, ¿no? Y que pueden ser violentos, pero que va a estar observando. Ahora, hay una esquizofrenia en los mensajes, ¿no? Porque se dice, viendo las encuestas, ¿no? No quiere el gobierno, no quiere el Congreso, ok, quieren elecciones nuevas, quieren constituyente algunos, unos quieren que repongan a Castillo, otros dicen, vamos a liberar a los presos políticos a partir del 7 de diciembre, o sea, Castillo, ¿no? Claro, a ver, eso... y en Lima hay como una contraposición de mensajes, ¿no? Con lo de... Claro, lo que has referido son los mensajes de los marchistas, que están muy fraccionados entre ellos, porque no todos piensan igual. Y tampoco piensan igual con todos los que están en Lima. Hay toda una superposición de... Hay un montón, y hay digamos, cosas de autoexclusiones, en fin, es un fermento muy enredado, claro, que bueno, es parte de esa realidad. Técnicamente es contradictorio. O sea, todos quieren estar, pero a la vez cada quien con lo suyo, con su estilo. Así y lo de Castillo yo creo que es cada vez menos fuerte, porque es insostenible, ¿no? Y hay que ser demasiado ciego como para defender que Castillo no hizo un golpe de Estado o que Castillo es una blanca paloma que lo metió preso cuando no tiene nada. Sin embargo, hace poco hablábamos de 50-50, ¿no? Más o menos, la opinión pública. Sí, pero ha disminuido un poco, ¿no? Me parece, en el mensaje me refería de los marchistas. Claro. Sí, no, lo del 50-50 es, y más duro todavía es la encuesta, creo que es de Datum, que señala que, o la que publicaron ustedes en Perú 21, que señala que entre el gobierno de Dini y el de Castillo, prefieren al de Castillo. Sí, claro. Entonces, ese solo elemento te da una idea del descontento ciudadano, que no significa que van a ir a marchar, pero significa que es un momento político que se tiene que manejar con una enorme seriedad, prudencia, para que pase sin que esto termine en un grave problema adicional y comience a parecer a lo que vivimos en los meses anteriores. Ahora, si bien el Castillo, como usted dice, puede estar un poco puesto de lado, puede aparecer un castillismo, alguien que en esta marcha coja esa bandera, queda claro por las encuestas que Castillo levanta las expectativas de la gente, vende del cielo en la tierra, digamos. Pero no identifico todavía a nadie que pueda... Maraví, estoy pensando en voz alta, ¿no? Sí. O alguien del Congreso, un Bermejo. Creo que el problema con la gente del Congreso es que el repudio al Congreso los alcanza a todos, ¿no? Claro. Ahí es muy difícil que ellos puedan... O sea, Bermejo ha inscrito un partido, o sea, está en proceso de inscripción de un partido. Pero desde el Congreso es muy difícil cosechar simpatías de esos sectores, ¿no? Ahora, ellos podrían interpretar como que podemos vacar a Dina y luego elecciones solo presidenciales. ¿Te acuerdas de la interpretación que era de la época de Vizcarra, ¿no? Escúchame, ¿no? Y ya lo ha dicho este Congreso varias veces. Claro. O sea, tienen clarísimo el Congreso que esa va a ser su interpretación. Pero la permanencia, y pasando a otro tema, la permanencia del Congreso y del gobierno depende en mucho de la situación político-social del país. Entonces, si, digamos, se incendia la pradera, por más interpretaciones que haya, tendrían que conceder, y si no se incendia, se van a quedar por más repudiados que estén, ¿no? O sea, por eso es que es un momento tan complejo el que vivimos la semana próxima. Yo me inclino a pensar que no va a lograr sus objetivos. Ahora, si no se incendia, viene el 28 de julio, de alguna manera se cierra una etapa, ¿no? Se cierra un ciclo. Se cierra un ciclo, sí, se cierra un ciclo. No necesariamente
Pax, pero de alguna manera... No, claro, es que si no hay muertos, las manifestaciones se dan, pero no tienen una repercusión política que esperaban los manifestantes. Y hay un mensaje presidencial, cambio de ministros eventualmente, sí, se cierra, quizás ese es el cierre de ese ciclo. Sí, yo creo que ese es el escenario más probable, incluso, más allá de la simpatía o antipatía que genere esa señora. Incluso dicen que Otárola no lo cambian porque quieren esperar a que se cargue, a que asuma un poco la responsabilidad de esta tercera marcha y luego vemos si es que lo cambiamos o no. Maquiavélico, ¿no? No sé. Pero bueno, sí, podría ser también que ahora, como también dice la encuesta que salió en Perú 21, claro, muy bien planteada porque es una doble pregunta, mucha gente piensa, y no es descabellado, que en la práctica el gobierno, ¿no? Ella aparece para algunas fotos y cada vez menos, ¿no? Y cada vez menos, claro. No es fácil tener a alguien así. Una figura de premier siempre han sido escasos en Perú, ¿no? Sí, y Otárola, si algo no se le puede negar, es que está jugando el rol de premier y un poco hasta de presidente se le percibe, ¿no? Entonces no sé si ella puede liberarse de él tan fácilmente, ¿no? No sé, no lo sé. Eso ahí me confieso un poco conocedor. Ahora usted ha dicho un muerto. Con un muerto, porque hemos tenido... Mira, la verdad... Yo sé que hablar de cantidades es un poco tétrico, ¿no? Pero... O sea, si hay muertos, sería una tragedia, por un lado, porque creo que la vida humana es fundamental, y más allá de la ideología, de la forma de pensar, etcétera, de la gente... No hay pena de muerte en el Perú, o sea que son otros los tipos de sanciones que tienen que ver. Claro. ¿No? Digamos que parafraseando decir, si no hay muertos, no hay... Es un poquito lo que dijo, ¿no? En lo que dijo ella... Claro, que la marcha tiene que tener un muerto, ¿no? No, lo que dijo ella fue, ¿quieren acaso otro muerto? Ah, no, eso fue Dina. Eso es Dina, claro, sí. Sería Sigrid, pero ella no importa. Pero claro, ella lo dijo con otros términos. Ah, bueno, no pero... O sea, digamos, creo que es repudiable cualquier persona de cualquier sector que quiere que hayan muertos en una manifestación. Si lo dicen por el lado de querer muertos o el lado de temer muertos o de decir que está bien que mueran, las dos cosas me parecen repudiables. Ahora, usted ha dicho que, claro, no se les conocía, ahora se les conoce un poco más. Se conoce mucho más a los organizadores de esta marcha, claro. Sí, mucho más. Porque además, no, digamos, la mayoría están haciendo explícita su participación. Claro. Hay los comandos regionales, hay los grupos, etcétera. Lo que no garantiza mayor éxito que el anterior. Siempre hay fenómenos subyacentes de rabias, cómo se incendia la prodera. Yo creo que las marchas... hay un antes, un después de Ayacucho y de Juliaca en la intensidad e incluso en la violencia de esas marchas, ¿no? Creo que si se hubiera podido manejar esos problemas mejor, hubieran acabado mucho antes y hubieran sido diferentes, pero en fin, eso es una interpretación. Claro, porque puede prolongarse hasta 28 de julio, ¿no? Yo veo poco probable, pero esa es la intención de varios de ellos. Claro. Mientras más cerca lo tengan hasta el 28 de julio, malograr el impacto político sería claro. El impacto político sería mayor. Porque, no creo que puedan. Pero claro, porque el otro día anunció el premier que va a haber parada militar, ¿no? Entiendo que va a haber. También sería una derrota para el gobierno, para el Estado peruano, que no puedan hacer una parada militar, ¿no? Claro. O sea, que tengan miedo de hacer una parada militar. Me parece que tienen a la vez que mostrar normalidad, digamos. Si suspenden la parada militar, estamos también ante una situación totalmente anómala, ¿no? Digamos. Y esto de sacar a los militares a la calle, a las carreteras, perdón, solo las carreteras por el momento. ¿Les parece bien? Me inclino, mal? A ver, en teoría, me parece que es lo que se puede hacer. Me inclino a pensar de nuevo que los militares, después de lo que pasó en Puno, sumado a las declaraciones de Dina Boluarte y de Otárola ante la Fiscalía de que los culpables de lo que ocurrió son solamente los actores uniformados, por decirlo sencillo, van a ser hiper cautelosos en cuanto participan en todo esto. Y creo que mejor así. Es mejor así. Pero hay eso también de por medio. O sea, tú no puedes agarrar y decir a los militares, tú eres el culpable de todo lo que ocurrió. Claro. Yo
ni sabía, me enteré por la televisión, me parece que ha dicho alguno de ellos, y después pensar que van a ser el soporte real, no formal, formal sí, pero real, eso se ve en Puno. En Puno a las Fuerzas Armadas les encargaron el tema, pasó el incidente de los soldados, y después decidieron, estamos acá, pero tampoco nos metemos demasiado. Entonces, no hay que pensar que las Fuerzas Armadas van a entrar en una confrontación con... Creo que la idea es que sea como preventivo. Estamos acá, ya es difícil que bloqueen esta carretera. Me parece que es así. Vamos a ver. Claro, entiendo que era solo por carreteras, ¿no? Bueno, ahora, pero carreteras es un montón. Es un montón. Es un montón. La red vial nacional. Claro. O sea, tienes la Panamericana Norte, desde Tumbes hasta Tacna, tienes el corredor minero, tienes, en fin, por mencionar algunos, ¿no? Y otra cosa que nos preguntábamos, en la portada que salió hoy y ayer nos preguntábamos, era, claro, el tema de la DINI, ¿no? Porque, claro, la primera vez no tenían la DINI, bueno, primero no la tenían, luego la tenían a medias, ¿no? Con el primer premier, luego con el segundo. Entonces, es un gran diferencial. Supongo que ahora yo no tengo hay idea plan, de en ¿no? qué está la DINI, no sé. Claro, de inteligencia, o en todo caso la inteligencia policial, ¿no? En todo caso, más allá de la DINI, yo ¿no? creo que mucho más hay policial, ¿no? en el Ministerio del Interior en general, en la Digimin y en la DIRIN, donde tienen mucha mayor conocimiento y por tanto mejor información para actuar, ¿no? Sí. Claro, la DINI es una cosa aparte. Yo personalmente, mi experiencia como ministro y mucho antes como viceministro, no tocarlo. Que la DINI no servía mayormente salvo para lo malo. No sé si ahora es así. Pero claro. no. Pues es terrible lo que ha llegado a eso, ¿no? Es un poco sobrevalorado lo que es la DINI en lo bueno, en la capacidad de tener una aproximación además estratégica, que es lo que tiene que tener la DINI, no tanto del día a día, etcétera. Para eso están otro tipo de fuerzas de inteligencia. Me parece que es bien pobre. Lo que la DINI le ha aportado, fíjate tú, la DINI le ha aportado al Perú en las últimas 2 décadas es bien poquito, ¿no? Y ha traído un montón de problemas. Y lo que la DINI le ha aportado, porque los empresarios dicen están contentos, ¿no? En la encuesta de esta semana. Sí, he visto, justo lo he visto hoy día en Perú 21. Más que contentos, porque es regular, ¿no? Están comparando, obviamente, están comparando con Castillo y, digamos, sintiendo un poco el alivio de la presión que eso significaba. Pero ojo, el principal problema económico hoy día en el Perú es la no inversión de los empresarios. Los empresarios significan el 80% de la inversión en el Perú. El 80%. Dice, el $1 millón es cobarde. No va... O sea, están preocupados también por la estabilidad, no están creciendo la inversión privada, está más bien decreciendo. Entonces, sí, digamos, yo me imagino que en sus conversaciones dirán, prefiero 1000 veces a Dina que a Castillo. Pero tampoco estamos bien. Tampoco es que estemos no está bien. creciendo. Y yo, por supuesto, creo que Dina tiene ámbitos en los cuales funcionan más o menos bien las cosas y merecen... ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, en todo lo que es comercio exterior y turismo, que el ministro me está haciendo un magnífico trabajo. Creo que la ministra de Vivienda es una persona que está enfrentando la corrupción con mucha... Es una de las voceadas para premiar también en su momento. Me parece una mujer decidida, con experiencia, inteligente, ¿no? Y hay algunos otros ministros también que dan la talla, ¿no? Pero también hay de los otros. ¿Cuáles serían los otros? Tengo clarísimo, lo he escrito y lo he dicho, lo vuelvo a repetir. A mí me parece una vergüenza que tengamos a un ministro de Justicia, John Maurate, que está vinculado a los cuellos blancos explícitamente, que tiene otros problemas bien complicados y que hasta ahora no observan la ley de colaboración, la ley que destruye la colaboración eficaz, que eso para mí quizás sea lo peor que ha hecho este Congreso hasta ahora, lo más grave que ha hecho este Congreso. Peor que lo del magisterio. Peor. Primero porque además está observada, la ley está en etapa de... Peor porque lo otro es, digamos, más recuperable, pero si tú destruyes el sistema de colaboración eficaz, desalientas a colaborar eficaces, estás trabajando para el narcotráfico, estás trabajando para los extorsionadores, etcétera, etcétera, etcétera. Se tiran
por supuesto, liberando a Castillo del problema. En el caso de Castillo, hay 18 colaboradores eficaces y ellos plantean que no haya posibilidad de corroboración de Juan con Pedro. ¿Pero sería retroactivo a Castillo? Por el caso de Castillo sigue, porque sigue el caso, ¿no? Toda ley penal se aplica a partir del momento de su publicación, son casos abiertos. Claro que no es retroactivo. Claro, sino que sigue abierto. Claro. Es una ley con nombre propio, entonces ¿para qué? No es una ley con nombre propio. Es una ley bárbara que le interesa a mucha gente en el Congreso. Les interesa a los niños, les interesa, por supuesto, a la bancada fujimorista, pero también le interesa al señor Luna de Podemos, y así sucesivamente. Yo creo que eso explica el entusiasmo con esa norma, ¿no? Me parece, a mi juicio, quizás sesgado por mi experiencia como ministro, como investigador en temas de seguridad, ese es el problema más grave que tenemos hoy en día para la viabilidad del Perú en términos de seguridad, que está muy mal. Estamos atravesando un momento cada vez peor. Si esa ley entra en vigencia, vamos a tener tiempos mucho más difíciles. ¿Qué incentivo tiene un delincuente de una organización criminal por delatar a su jefe? Si el abogado le dice, oye, hermano, sí ya, pero a los 8 meses, esto dura un montón. Te vas a quemar tú y no vas a conseguir lo otro, no vas a conseguir ningún premio. ¿Yo qué le diría? Mejor me escapo, mejor me bajo. Es muy, muy grave, al punto que el presidente del Congreso, digamos... Es rarísimo, él vino a hacer su propia ley. Al mismo día que enviaba la autógrafa decía que por favor lo observaran. No, el Congreso es un tema aparte que merece muchas cosas. Bueno, parece que el presidente, ¿no?, ha sido un poco extraño, ¿no? Por no decir otra cosa. Sí, todo el Congreso no diría que es extraño, pero sí oscuro. ¿Quién ganaría la mesa según usted? ¿Quién ganaría? ¿Quién podría ganar la mesa según usted? Yo sé que no es el área de expertise, pero... Sí, pues yo no conozco en detalle cómo se negocia, pero por lo que veo hay incluso la posibilidad que los sectores llamados del centro hacia la izquierda que puedan controlar la mesa también, ¿no? Todo esto lamentablemente lo que prima no son discusiones ideológicas y consensos y acuerdos de ese tipo, sino repartición de cuotas de poder. Muchas de ellas en función de la protección de personas. Y eso no acaba con la mesa directiva del Congreso, sino se extiende a todas las presidencias de comisiones. Que todo eso se negocia. Tú ya te pongo acá. Y eso en un contexto donde una de las actitudes principales del Congreso es: yo te protejo a ti para que tú me protejas a mí. Y eso me parece, ha existido antes, por supuesto, pero nunca con la cantidad y la fuerza que eso tiene. Ahora, hablábamos sobre conocer a los personalistas de la marcha. Uno podría decir, Dina los conoce, ¿no? Dina ha estado en financiamiento de campaña, ha estado en el partido. Sí, usted tiene un artículo que va a publicar ahora, ¿no? Que es, ¿cuántos días son? ¿3.000? ¿2.000? Ella ha sido ministra de Castillo y participado en todo y nunca ha cuestionado nada. El 97.4% de los días que gobernó el Castillo. De los 498, ella estuvo en 485. Claro. Y le agrego, se fue porque Betsy Chávez le iba a sacar. Claro. Si no, el golpe lo hubiera encontrado en esa posición. Claro. Ahora, hay una ruptura, hay un aislamiento supuestamente de ella, la isla Cerrón. Sí. Como hablamos de un rato, lo sacan del partido, también lo sacan Castillo después. Sí, pero por supuesto. Es un aislamiento relativo, ¿no? Porque si sigues en el gabinete, sigues participando. Y todos sabemos que las cosas de Castillo no se conocieron luego de, sino durante. Entonces, digamos, ella cayó, ella iba a los gabinetes descentralizados, hablaba de incendios. ¿Ya? No comparto su punto de vista, pero esa era su ubicación. Claro. La actual es rara, ¿no? ¿Es raro para bien o para mal? Para mal. O sea, por un lado, para la política, la esencia de la política es pésimo, ¿no? Ratifica que lo que tenemos es gente muy oportunista, muy dispuesta a cambiarse camiseta para estar acomodado en la situación. Por otro lado, yo prefiero tener gente, por ejemplo, los ministros de Economía que hay ahora, los ministros que he mencionado, a tener o sea, uno podría decir que a lo peor que teníamos de ministros, recuerda. Claro, uno podría decir que ha aprendido en poco tiempo, ¿no? ¿Ah? Uno podría decir que ha aprendido en poco tiempo.
Sí, digamos, lo que a otros presidentes le demoró 10 años, como Humala, o Alan demoró 20 años. Yo no voté por Humala, nunca me gustó Humala, etcétera, etcétera. Pero digamos, hay un abismo en términos de calidad de gobierno, el de Humala, con el que tenemos ahora. Pero digamos, aprendió en 10 años, ¿no? Desde 2001 hasta el 2011. Ya, pero digamos, eso es una... Alan demoró 20, creo, aprendiendo, ¿no? Puede ser, sí. ¿Podríamos decir que ella aprendió en 2 semanas o realmente no aprendió nada? No, me parece una pregunta que no se puede responder con un sí o un no tan sencillo. Nadie sabe qué tiene realmente ella. O sea, ¿ha aprendido cosas? Sí, ha aprendido cosas. No sé si demuestra que las aprendió cuando salió a decir me quedo de todas maneras hasta el 2026, hace poco, o cuando dijo ¿qué cosa quieren? ¿Más muertos? No sé si eso significa haber aprendido. Creo que, o poner a la ministra de Salud, que acaba de estar a punto de ser censurada al Congreso, con buenas razones, que fracasó con una soberbia inaceptable en lo del dengue, la ponen de jefa de salud. No, quizá aprender una palabra muy grande, ¿no? ¿Ah? Aprender es una palabra muy grande. Podríamos decir que su ambición le ha hecho quedarse, ¿no? Ceder. Sí. Yo creo que al comienzo, en diciembre y enero, ella debe haber dicho, ¿para qué acepté? Pero ahora ya dice, me tengo que quedar. Tengo que quedar, porque si no me hacen puré. Que yo creo que no le va a ser fácil después, sea lo que pase en el Perú. ¿Que no le va a ser fácil qué cosa? ¿Que la hagan puré o...? Que no la hagan puré después. Que no la hagan puré, claro. Claro, porque no le gusta a la izquierda y no le gusta a la derecha. Así es. ¿No? Es más, por ejemplo, te podría agregar, un año antes de irse, puede ser vacada por el Congreso. Y el Congreso decir, no tenemos nada con esta señora. Claro. Y ir a las elecciones porque ya no puede haber vaca. Claro. Sí. O antes de un año, de repente, ¿no? Es que antes de un año significaría el adelanto de elecciones. En el otro no. Salvo que lo interpreten de otra manera. Sí, pero es más difícil interpretarlo de otra manera. Claro. En el otro caso no hay esa posibilidad, ¿no? Ahora, pero preguntaba inicialmente... Muy incierto es todo, muy incierto es lo que puede venir. Fíjate, la economía está creciendo mucho más abajo de lo previsto. Se habla del 1,3%. Eso afecta los temas de pobreza enormemente. El campo está siendo muy, muy afectado por la reducción de cultivos, y hay 1.200.000 personas, según el informe económico, ya no me acuerdo de qué institución, que señalan que están afectadas. La producción de papa ha caído 50%, de cuina 40%. Es probable que venga un niño, es probablemente que un niño que tiene, entre otras, sequía en la sierra. O sea, digamos, lo malo volvería a caer. El manejo del niño fue pésimo en Piura. Yo he estado viendo inundaciones en la televisión de ciudades de primer nivel norteamericanas. Yo digo, nosotros en 6 meses vamos a solucionar todo para que eso no se produzca. Están vendiendo castillitos en el aire. Yo creo que va a ser complicadísimo. Complicadísimo. Y sería para cualquier gobernante, ojo, para cualquier gobernante. Claro. Pero cuando eres tan débil y cuando eres tan poco querida, todo eso te va generando dificultades. Yo creo que es muy difícil pensar en mediano plazo todavía en el Perú. Ahora, lo que ella tiene a su favor es que, lo que usted dice, que siempre puede estar peor, digamos. Entonces, la gente que la quiere sacar dice, bueno, ¿y qué viene después? Sí. O sea, podemos estar peor, podemos volver a un castillismo o alguien del cercano, ¿no? Pero yo sostengo también que lo que se está gestando es que el punto medular, siempre la política en cualquier parte del mundo es alternancia y crítica a lo anterior, en todas partes. Claro. Hasta hace 6 meses, si había adelanto de elecciones, lo que veniera, no podemos volver a Castillo, etcétera, ¿se acuerdan? Ahora es contra ella, y contra ella por las fuerzas que la apoyan. Entonces, de alguna manera están generando un efecto que está favoreciendo a izquierdistas muy radicales, claro, si tienen un líder que los represente, porque también la cosa es muy personal, ¿no? Castillo no entró, Castillo sintonizó en un momento y no siempre se sintoniza. Pero es complicado el mediano plazo y bueno, más todavía el siguiente periodo, ¿no? Ahora, ella, volviendo a la figura de los días, ¿no? Ella sabe más de lo que... Digamos, ella tiene, entre comillas, la bala de plata que podría solucionar un poco el problema de la toma y otras cosas. Ella debe saber, estuvo en el financiamiento de campaña, ¿no? Debe saber el tema de la plata negra, el tema de los... Ella está investigada por recibir plata negra con investigaciones que son valiosas, que son importantes, no son moco de pavo.
Está en el gobierno tienen la investigación del dinero pagado en el Seguro Social, digamos, a todas luces, favoreciendo a una empresa, ¿no? Y que está vinculada con el ministro favorecida por el ministro de Trabajo anterior, ¿no? En fin, hay una serie de temas que son complicados. Acaba de conocerse que ha falsificado su tesis. Yo creo que el riesgo que tiene Dina, otro de los riesgos que tiene, es que cada vez se comienza a parecer más a Castillo. Porque Castillo finalmente no fue el radicalismo lo que primó, fue una mezcla rara de cosas y al final lo que quedó fue pésimos nombramientos, corrupción, mala gestión de los recursos, etcétera, etcétera, ¿no? No, yo no soy muy entusiasta con Dina, como habrás notado. No, claro. No, entiendo, sí, claro. No es que considere que es lo peor que ocurrió, porque creo que Castillo es mucho peor, pero no creo que hayamos salido del hoyo como hubiera sido lo deseable, más rápida y más claramente. Bueno, ¿usted recuerda la marcha que tocó vivir? La marcha, la que creó Castillo. Usted estuvo en esa creación, digamos. Por eso. Con el apoyo de los fujimoristas crearon a Castillo. Así es. Yo recuerdo de haber estado en el Congreso. ¿Cómo se llama? Y luego con la toma de Lima, yo sé que no es lo mismo para nada, pero hay paralelos en algunas... No solo con la toma de Lima, hay paralelos también con los intentos de toma de aeropuertos, los intentos de toma de centrales eléctricas, ataques a locales públicos. Todo eso ocurrió durante los 3 meses de huelga que Castillo encabezó, que fueron durísimos. O sea, fue muy parecido a la toma de Lima. A menor escala, obviamente. O sea, más concentrado. Claro, en menos días. En menos días. Eso duró 3 meses. 3 meses. Ni un solo muerto. Ni uno solo. Ni uno solo. Y como anécdota, un profesor murió en su casa en la noche en Vitarte, si no me equivoco. Un hombre no tan joven que tenía un problema al corazón. Regresó, se murió en la noche y al día siguiente han matado a un maldito. Te dije, qué desgracia luchar tanto para que esto no se produzca y que se haya producido. Salió la hija con decencia, dijo, por favor, mi papá se murió en su cama, en su casa por un problema al corazón, nada que ver con lo que están diciendo. Y ahí sacó todo eso. Pero da una idea de la actitud. Y para mí la más memorable de Castillo es... Tírese. Tírese, cuando dice tírese. No. Y ya en lo personal, cuando me amenazó con el machete en Chota, ¿no? Claro, ven acá, ¿no? A usted con Chota, ¿no? Sí. Pero digamos, el tema operativo, digamos, me parece increíble que no hayamos aprendido nada. Magníficos oficiales de policía. Claro. Con una apoyo y coordinación política cercana, diaria. Por eso cuando me dicen, no sabemos nada, no tengo nada que ver, por favor, ¿cómo no vas a tener nada que ver si tú eres el gobierno, tú eres el encargado del sector? Claro que tienes que ver. Por Dina se refiere. Me refiero a ellos. Pero entonces, a una coordinación diaria con ellos y una vocación de ellos de hacer las cosas bien y muy buenos profesionales, que ahora tenemos también, eso está a favor de esta crisis también, que hay muy buenos oficiales a cargo de la seguridad en Lima. Claro, el tema fue un poco, los agarraron desprevenidos realmente. También. ¿No? La huelga, en cambio, fue un poco más anunciada, me parece, ¿no? No. Espérate, el SUTEP era el sindicato poderoso en el Perú, fue una sorpresa que esta gente pudiera movilizar tanta, porque no, la mayoría de los maestros participaron no por ser de los CONARE, ¿no? Sino porque estaban con unos sueldos miserables, y claro, la otra plataforma paralela a los CONARES, acabar con el SUTE, quedarse con la caja magisterial, eliminar las evaluaciones, todo. Estaban enfrentados ahí, pero unidos al mismo tiempo. Pero la necesidad de los maestros y la angustia de ganar poquísimo, la verdad, hizo que las movilizaciones fueran muy grandes, ¿no? Ahora, había una lógica en Cusco, había otra lógica aquí y allá. Con Cusco se negoció más rápido, hubo un aumento de sueldo. Ahora, había rostros para negociar, ¿no? Sí, cosa que no hubo en la toma de Lima. Castillo, ¿no? Para empezar. Claro, cosa que no hubo en la toma de Lima. El Fujimorismo tomó la decisión de, un poco al estilo de antes los chilenos que Piérola. Claro. Antes el gobierno, antes los senderistas, antes los senderistas
que el gobierno PPK. Claro. Acuérdate que después se tumbaron a la ministra de la Mujer por el manejo de la huelga. Claro. O sea, ahí cayó el gabinete y ahí... O sea, hay una vinculación directa entre el apoyo del fujimorismo a Castillo y haberlo convertido en el líder el personaje importante que llegó a la presidencia, ¿no? Claro. Pero digamos, a nivel de operativo me parece increíble que no se haya aprendido. Claro, obviamente esta gente tiene que comer, tiene que dormir, se sabe dónde van, se sabe quién los financia. Mira, los peores hechos ocurrieron fuera de Lima, donde la participación de policía de élite preparada fue casi inexistente. Creo que eso explica parte de... Y no tenían... ¿Qué es lo que pasó también fuera de Lima, no? Claro. Yo me refiero a los fuera de Lima. Claro. ¿A la toma o a la huelga? En Puno y en Juliaca. A la toma. O sea, en Juliaca y en Ayacucho. Claro. En la toma, la policía tuvo 10, 12 días de enfrentamientos impecables, fuertes, porque era fuerte, pero sin causar ningún herido importante, hasta que ocurrió un hecho, que mataron a un manifestante. Yo me imagino que le tenían sangre en el ojo y 3, 4 policías se fueron por un lado y lo mataron a perdigonazos. ¿Se refiere al de...? La avenida Abancay, creo. El de Abancay. Eso es. Ahora, para ir cerrando, pregunta personal, usted era del PCR, ¿no? Cuando era joven, claro. Sí, porque ahí están muchos sus amigos. PCR, ¿no? Y el PCR no existe hace 50 años. Es decir, bueno, pero ahí está Otárola, ¿no? Otárola es PSR. Ya, usted es PCR. PCR, mucho más radicales. Ya. Cuando era muchacho, Alfredo Torne. Coco Nieto, que también ha estado cerca por ahí, pero... ¿quién más estábamos ahí? Gino Costa. Sí. En mi juventud. Claro. Tengo 65 años a que se pasó. Claro, más radicales porque el PCR era más velasquista, digamos, ¿no? El PSR era velasquista, claro, el otro otro que están ahorita. Era comunista, digamos. Que son los que están ahorita. Otárola, sí. ¿Cómo se llama el otro? El de trabajo que se ha ido. Sí, él también, sí. Habían varios, sí. PSR, sí. Nano Guerra García. Claro. Que ha sostenido el otro día. O sea, lo que hoy es que ha habido de recibir también al Movadef. Yo a veces pienso cómo pueden desvariar tan fácilmente. O sea, ya se abre un flanco aceptando lo de la resistencia. Bueno, ábrete el otro también, pues. Bueno, pero ya, hablemos del tema de resistencia, que veo que lo he indignado mucho. Lo he visto en las redes también, ¿no? Por recibir a la resistencia. Ha sido una estupidez un poco, ¿no? A ver, no es una asociación civil vinculada a los temas de racismo y... Claro. Es una institución, un pequeño grupo de personas, no sé cuántos, muy violentos, muy agresivos sobre todo, que si algo tienen es violentar uno de los principios básicos de la cultura, que es una presentación del libro. Lo que han hecho es boicotear varias. A mí me parece una agresividad y de una lógica de conducta que yo no comparto para nada. Ahora, y lo digo con la misma claridad, tampoco cabe recibir al Movadef, peor todavía. O sea, vas a recibir a un grupo de gente vinculado al crimen y a la muerte en los años anteriores, mucho peor todavía. Bueno, usted hace la salvedad que es mucho peor, ¿no? Porque hay otros de izquierda que han equiparado, prácticamente son los camisas pardas, ¿no? Los nazis, dicen. Yo nunca he dicho eso, no me considero de izquierda tampoco, pero nunca he dicho eso. No, ya. Hace muchos años, muchísimos años. Yo me distancié del pensamiento izquierdista cuando cae el muro de Berlín en 1989. Hace ya 40 años o más. No, lo preguntaba porque hay muchos que han querido decir, oye, la pestilencia, ok, todo lo que tú quieras, pero de la marcha no dicen nada. Jamás uso la palabra la pestilencia. Claro. Ni uso la palabra derecha bruta chorada, ni uso la palabra caviares, ni uso, porque me parece que es, primero, generalizar cosas que tienden a ser más complejas, y segundo, que la política del agravio no me gusta. Creo que se puede decir cosas fuertes sin agraviar a las personas, pero esa es otra historia. Claro. Ahora, ¿usted cree que se terruquea la marcha? Hablando del agravio o hablando de la realidad. A ver,
creo que... Porque a usted una vez le dijeron que terruqueaba a Castillo, ¿se acuerda? Cuando fue la huelga. Por supuesto, a mí me han insultado por eso permanentemente. Claro. Ojo, jamás dije que Castillo fuera de esas CONARE. Me inclino más a la tesis de Guido Bellido actual, que era un sindicalista básico que encontraba una oportunidad ahí, oportunista que se movía en ese mundo. Claro. Y creo que eso es lo que demostró ser. Ahora, si te subes al carro del Moadef también hay que tener nervio, ¿no? Ahora, pero subirse al carro del Moadef no es como subirse al carro del PPC, ¿no? Supuesto. O sea, hay que tener un nervio realmente... No solo se subió... Si marcha con los terrucos, o sea, pucha, no serás terruco, pero... No, discúlpame, no marchó con los terrucos. Claro. Dirigió la unificación de la huelga de los dos Moadef que se habían partido en dos. Los CONARES, ¿no? Claro. No, mucho más que eso, pero creo que me habías preguntado... creo que en lo de la marcha, si tú transmites la sensación de que todos los que participan son terroristas, primero inflas a algo que no tiene esa fuerza, y segundo, tiende a no ser verdad, porque la gente de la CGTP no es los senderos, la gente del SUT, de construcción civil, por decir algunos no son, pues, no están. Y sí, es profundamente desagradable que esta señora haya lanzado ese, pero me parece que perjudica a los que quiere apoyar. Les ha regalado ¿te refieres a lo de la de Vilma? La Vilma. De Vilma. Así como lo de la resistencia, ayudan a los de la marcha saliendo. Hay no sé, pero ahí lo vas a ver en Twitter porque está circulando, que sale insulta, que lo vamos a ir a golpear. A golpear a comunistas, no sé. Entonces, digamos, son... o sea, yo trato de ser descriptivo de la realidad y creo que la realidad indica que el FENATEP está vinculado a ese movimiento y está participando activamente, sobre todo en Puno. ¿No es cierto? Claro, que el terruqueo exista no niega que hay terrucos. A eso voy. Pero por supuesto, claro. Lo que pasa es que hay mucha disyuntiva o terruqueas o no hay terrucos. Claro, lo que pasa es que los que comenzaron a terruquear, lo que consiguieron, para empezar, es que nadie creyera cuando Castillo apareció, nadie creyera que era lo que realmente era. Pedro y el Lobo. Claro. Hay un artículo que escribí. Claro, sí me acuerdo. Entonces, es contraproducente. O sea, si tú dices que Sagasti es terrorista... Claro, pues. Ya pues, entonces cuando llega el verdadero ya nadie te cree. El verdadero, claro. Claro. Sí. O sea, yo tengo la peor opinión de lo que realmente fue... ¿Cómo se llama? El de la vacuna. El que ha hecho su partido ahorita, el presidente Vizcarra, tengo la peor opinión, pero que es un izquierdista radical pero terrorista, no pues, tampoco, no, o sea, estás hablando, las herramientas para entender la realidad las arruinas, y eso es ceguera ideológica de un lado y ceguera ideológica del otro, como los idiotas de los de ultrarradicales que dicen que hay una invasión de tropas norteamericanas para apoyar a Dina en caso que la cosa se complique. Claro. Hay unas maniobras que se hacen todos los años desde que yo tengo uso de razón, que vienen todos los años a hacer maniobras con otros países de la región, pero está en el planteamiento, está ahí escrito, las tropas norteamericanas que están. Entonces, la ceguera, la miopía y la ceguera ideológica son muy destructivas. Creo que la observación de la realidad te tiene que llevar a observarla de una manera tratando de ser riguroso y decir lo que crees realmente que está sucediendo. Ahora, tratando de ser riguroso, ¿cuánto es el componente o cuál es el componente subversivo de esta marcha? Realmente. No lo sé. ¿Cuántos? No hablemos de cifras, ¿no? Pero digamos, porque claro, uno dice, ok, Cámara de Vilma es una cosa, pero ya se ha visto que según los estatutos internacionales, o sea, quemar un aeropuerto, te consideres o no te consideres subversivo, es subversivo. Sí, claro. Digamos, objetivamente, ¿no? Sí. Tú te consideras, porque para esto ningún terrorista se considera terrorista, ¿no? Por cierto. Esos son actos terroristas. Son actos terroristas, porque nadie en esencia se considera terrorista, ¿no? Actos terroristas. Ni siquiera el Sendero Luminoso dijo soy terrorista. Nadie lo va a decir nunca, ¿no? No, claro. O sea, son actos terroristas, ¿no? Entonces son objetivamente actos terroristas, no sé, tomar un aeropuerto, quemar a una, no sé, poder judicial. Pero lo de los aeropuertos es por el convenio, ¿no? Por el convenio internacional. Es un convenio internacional. Lo veremos en la marcha. No sé cuántos serán, no sé cuánto. Sería irresponsable de mi parte decir cuántos pueden ser. Hay. ¿Van a tratar algunos de hacer violencia? Pero para usted, ¿qué actos? Yo me inclino a que lo más probable es que no logren sus objetivos. Esa es mi evaluación hasta ahora. Claro. Que hay mucho más membretes que realidades. Pero para usted, ¿qué actos
son subversivos en concreto, digamos. Aeropuertos, ok, no sé si quemar la comisaría o el Poder Judicial, lo que hicieron, o no sé, o la casona, no sé. No sé si son terroristas, si la palabra es terrorista, no lo sé. Ahora, lo importante tampoco es... Me escapo de esa discusión, claro, en esto, porque hay otros delitos que te llevan a ver 30 años de prisión. O sea, claro. Si no hubiera la impunidad que hay frente a esos actos, entonces la gente tendría que enfrentar 20, 25, 30 años, independientemente de la palabra terrorista. Claro, estamos muy amarrados con los términos, ¿no? Me parece. Sí. Me parece, ¿no? Pero que sí, que Movadef está vinculado a Sendero, nadie puede decir que no lo he dicho, claro. Y fui el primero en decirlo en relación a Castillo en el año 2017. Claro. Ahí, me ratifico. Y en las marchas... Bueno, se reunieron en Palacio, ¿no? Varias veces, ¿no? ¿Yo con él? No, me refiero a que Castillo los llamó a Palacio Movadef varias veces, ¿no? A Palacio Movadef. Fueron al Movadef a Palacio. Claro. O sea, digamos, no es nada... No, y su ningún secreto, ¿no? Que ahora, engolosinados como están con el poder, se han olvidado de lo que... Curioso, en la página del Movadef, que en enero estaba llena de la marcha, no tenía ni una. ¿Ah, sí? La página ya está muerta. De Facebook. Sí. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Creo que están como... A ver, hay un sector. La muerte de Abimael, la muerte de sus principales líderes, del propio Movadef. Están descabezados. La conducta de algunos pro-Movadef que están en el Congreso, que Tello creo que es el principal. Claro. Tello estaba metidazo con Movadef, todo. Pero ahora lo que está buscando, mira, si Renovación Popular le ofrece ir a la vicepresidencia, se va con Renovación Popular. Claro. O con el fútbol. Sería alucinante. Eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces creo que es parte de expresión de eso, con lo cual no quiere que en enero estaban metidazos y estaban mucho activos, sí. Yo veía la página web, las cosas que sacaban, pero que fue solo eso, tampoco, pues, no fue solo eso, porque si fueran los Movadef capaces de paralizar el Perú, ahí sí habría que preguntarse. Claro. Meter ají, sí. Meter rocoto en el plato, sí, ¿no? Entonces, para cerrar, su vaticinio, ¿cuántos días dura? No sabemos. No lo sé, pero me inclino a pensar que va a ser muchísimo menos de lo que pensaron sus organizadores. Me inclino a pensar que si se maneja con profesionalismo, prudencia y responsabilidad, y no hay vidas que perder y lamentar, puede durar 2, 3 días o incluso solo el 19 de julio. Claro. Pero es un albur, ¿no? No lo han llamado para que asesores, ¿no? ¿A quién? A usted. ¿Asesor a quién? No sé, al gobierno, al Ministerio del Interior. ¿Por qué tendrían que llamarme a mí? No tengo nada. Yo lo conozco mucho al ministro actual, fue director general de la policía. Algo me contaron que se conocían. Cuando yo llegué al ministerio, el director general de la policía era Romero Fernández, más conocido como Virofe, Vicente Romero Fernández. Y venía de 9 meses de ser jefe de la policía durante el gobierno de Humala. Yo venía con la idea de que había que cambiarlo para implementar las políticas de renovación que queríamos hacer. Conversando con él, coincidimos en un montón de temas y decidí que se quede, que punto. ¿Para qué va a cambiar a un director? Y cambiar 50 generales, ¿eh? Hasta 50, no es que no hice nada. Con el apoyo de él y trabajando juntos en quienes debían irse. Y hasta que terminó se jubiló, talón general, y vino el siguiente, el número 2, que era en ese momento. A mí me pareció un hombre, creo, básicamente correcto, sensato, sereno. Nos conocemos, pero no necesita mi apoyo ni nada del estilo, ¿no? Perfecto.